No es fácil el acompañamiento a un paciente con Alzheimer. No lo conozco muy de cerca, ¿correcto? No es fácil, se pone toda la atención como corresponde en el paciente, claro está. Pero el cuidador también necesita ser atendido, ¿no? Es algo que a veces perdemos de vista. Los familiares, el entorno, le pone mucho el foco al paciente, ¿correcto? Pero se olvida del cuidador. Así quiero abrir un poquito esta conversación. Y cada vez que uno está cerca a un paciente con Alzheimer, lo primero que escucho decir, en todo caso, es, bueno, ¿y cómo se previene? ¿Pero cuáles fueron las señales? ¿En qué momento ocurrió? ¿Apareció de la noche a la mañana? Y, repito, por lo que yo sé, hay una serie de señales que se van registrando, pero desde nuestro desconocimiento no nos damos cuenta y no tomamos acción. Así es que esta conversación que vamos a tener con la doctora Jenny Fernández, médico geriatra, va a ser muy importante y la abrimos las líneas. 942-593-607. 942-593-607 y el chat del programa vía el canal de YouTube también ya está disponible para ustedes. Bueno, bienvenida. Muchas gracias, Carlos, muy amable. Buen día, doctora. Noemí está en el Cusco, Noemí Mamani desde el Cusco. ¿Cómo está? Claro, el Alzheimer no es algo que ocurre de la noche a la mañana. El Alzheimer es una enfermedad crónica, progresiva, irreversible. Hay dos tipos. Okay. Hay una que es genética, que es un poco más rara, menos frecuente, mejor dicho. ¿La menos frecuente? La más frecuente es la que va a ocurrir después de los 65 años y la prevalencia en el Perú y en el mundo cada vez es mayor. Increíblemente mayor. ¿Por qué hay cada vez más casos de Alzheimer? Son varias cosas. Uno, está relacionado mucho a factores cardiovasculares. En la población en general, en la población mundial, los países que tienen mayor prevalencia son los países económicamente, socialmente más deprimidos. Correcto. Y eso está también relacionado a lo que es políticas públicas, a la educación sanitaria, a la nutrición. Claro. Qué importante es la nutrición desde pequeños. Hay que tener en cuenta que desde niños vamos formando el desarrollo neurológico del futuro sujeto adulto. Del humano, sí. Así es. Entonces, la anemia, por ejemplo, es un factor importantísimo para el desarrollo neurológico y a veces lo olvidamos. O no estamos con los niños, pues bueno, o las madres gestantes, cómo va el problema de la anemia. La nutrición en general. O sea, nos hemos acostumbrado a comer lo fácil. Lo fácil es microondas. Exceso de procesados. Exceso de procesados es algo sumamente dañino. El exceso de procesados va a tener a la larga un impacto a nivel neurológico en el momento. Es que ya lo tiene. Ya lo tiene. A nivel cardiovascular, o sea, hay que tener en cuenta que las demencias, hay un montón de demencias, hay varias demencias. Hay demencias que pueden ser reversibles incluso. Por ejemplo, ¿cuáles? Las que son por déficit de vitamina B12. Claro. Hay problemas de hipotiroidismo, hay algunas asociadas a otras enfermedades. Y de todas las demencias, el 70% aproximadamente es la de tipo Alzheimer. Las demás pueden ser de origen cardiovascular, o sea, pacientes que son hipertensos, que tienen problemas cardíacos, que tienen arritmias cardíacas, los diabéticos, los pacientes diabéticos. ¿Y cómo lo identificamos, doctora? Lo primero es la valoración, en general, de los factores de riesgo. Bueno, la evaluación debe ser periódica. O sea, nosotros debemos de ir al médico no para cuando yo tengo la enfermedad, sino para cuando yo quiero prevenir. Preventivamente. Y en el caso, por ejemplo, de un geriatra, ¿desde cuándo tendríamos ya que...? En el Perú es a partir de los 60 años, pero en verdad yo tengo pacientes que van desde antes y dicen, bueno, yo quiero llegar a los 60, mejor. Mejor. Entonces... Claro. Cuando hacemos la valoración geriátrica, no solamente valoramos el aspecto físico, o sea, cómo está mi cuerpo, ¿no? O sea, los análisis, la presión, si es un poco, dependiendo de la evaluación, cómo está la fuerza, la velocidad de marcha, riesgos de caídas, ¿no? Pero también valoramos la sarcopenia, en fin. Así, el aspecto psicológico, porque hay que tener en cuenta que el estrés es un factor importantísimo que estamos
Estamos con el cortisol elevado porque estamos acá, estamos allá. Queremos hacer todo a la vez y no tenemos pausas para nosotros mismos. Entonces, la valoración psicológica, el aspecto espiritual que nos olvidamos. O sea, no estoy hablando de religiosidad, estoy hablando Correcto. de aspecto espiritual, o sea, lo que es, si quiere, el mindfulness. Y los que tienen religiosidad también, o sea, ya se ha demostrado que este aspecto va a disminuir el estrés y va a mejorar incluso los índices de El poder habitar la tranquilidad, ¿correcto? No, ni siquiera voy a usar la palabra paz, sino el poder, la capacidad que pueda tener la persona de, sin ningún estímulo externo, ¿no?, encontrar tranquilidad frente a situaciones incómodas, complicadas, y eso, bueno, vía la respiración, qué sé yo, pero eso, como usted bien dice, no lo tenemos a la mano. No nos enseñan. Entonces, porque claro, vivimos tan apurados, entonces, bueno, eso, el aspecto, como ya había mencionado, el aspecto psicológico, el aspecto espiritual, el aspecto social, cómo me rodeo, con quién me rodeo. Me rodeo en un ambiente amigable, familiarmente amigable, me rodeo en una sociedad amigable, puedo salir y caminar y respirar aire más o menos puro. Sin contaminarme o sin estar con el estrés de que me arranchen algo. O sea, todo eso es tener vivir en una sociedad amigable, claro, para que, incluso para el mismo hecho de salir a caminar, que el ejercicio es fundamental, y el ejercicio, ¿en qué consiste? No es ir, porque las políticas dicen, no, sí, yo hago ejercicio, yo voy de compras, voy a ver tiendas. No, eso no es ejercicio. El ejercicio son rutinas. El ejercicio es tener un fin, un propósito, claro, una metodología. Exacto. ¿Y qué tipo de ejercicio? Cardiovascular. Si puedes ya, no puedo correr. Camina con cierto rápido. ritmo, en fin. Camina rápido. Ya, no me gusta caminar. Bueno, no sé, bicicleta, natación. O sea, eso por un lado, cardiovascular, pero también los ejercicios de resistencia. Primero con mi propio peso y luego con un poco de pesas. Así como desarrollamos el músculo de los brazos, de las piernas, para no caernos, porque es fundamental. Cuando somos mayores, si no tenemos un buen equilibrio, nos caemos, se nos fractura la cadera y ahí es otra historia. Claro. Los Es una músculos especie nos de sostienen. preparación, claro. El músculo, Claro. hay que pensar en el cerebro como un músculo, que hay que nutrirlo. Totalmente. Y ya hay estudios que refieren que el ejercicio estimula sustancias que van a aumentar la conexión. Entonces ya no es que, Claro. qué bien, está perfecto cardiovascular. Y tiene que ser así. Doctora, Perdón, Noé. Sí, dale. Tenemos una llamada. Estamos con Arturo, que nos llama desde San Isidro y él quiere hacer alguna consulta. Con todo Arturo, gusto. ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, Noemí, ¿cómo estás? Hola, Arturo, buen día. Mi pregunta sería, mi abuelita murió de Alzheimer, pero tengo un tío que tiene 80 años, que también tiene Alzheimer, y su medicación es muy cara. Él puede costearla solamente porque tiene un grifo, pero de lo contrario no podría pagar la medicación porque es carísima. Si ellos ya no tienen plata prácticamente para comer, porque todo se gasta en medicación. Es muy cara la Eso. medicación. Con eso, señorita. Sí, muchas gracias. Por favor. Muchas Gracias. gracias por ponernos este problema, porque en verdad la medicación, primero, el Alzheimer hasta la fecha no tiene cura. Entonces lo que hacemos es un poco de poner sostenes para Así que es. esta enfermedad no nos venga de Tratar de retardar el impacto, digamos, el avance, la base. ¿correcto? Y dicho sea de paso, Contener. Y parte de contener, insisto, también está el ejercicio, porque se ha demostrado que el ejercicio va a retrasar eficazmente la progresión de la enfermedad. Obviamente, no es que hace ejercicio y no sabe si camina bien, se puede caer, o sea, todo Claro. tiene que ser evaluado. Y algo que es importante, la enfermedad, obviamente no conozco al paciente, pero la enfermedad de Alzheimer, ya que no tiene cura, lo que se tiene que hacer es controlar los síntomas. ¿Y cuáles son los síntomas que son los más agobiantes?
Si bien es cierto, la enfermedad de Alzheimer está determinada por problemas memoria, pensamiento, juicio, lenguaje, cálculo, que es una esfera cognitiva. También hay que tener en cuenta algo muy, muy, muy importante, que es el comportamiento. El comportamiento llega al momento que es lo que más hay que cuidar. ¿Por qué? Porque el paciente se pone agresivo, puede ponerse irritable, alucinación. Vamos a continuar conversando con la doctora Jenny Fernández, médico geriatra, y damos paso a sus consultas. Recuerdo, estábamos hablando respecto al Alzheimer, y han llegado un montón de preguntas que las vamos a ir resolviendo. A ver, mi mamá repite varias veces la misma historia en el mismo día. ¿Eso es descuido o puede ser el inicio de la enfermedad? Podría ser. Hay que valorar, pero también es importante, hay que tener en cuenta que más o menos unos 10 años antes de la presentación general, en el Alzheimer ya perdemos la capacidad de función, o sea, ya no hacemos las cosas, nos olvidamos de para qué nos sentamos, agarro el cubierto y estoy acá con el cubierto. ¿Es para comer? ¿Cuáles son los primeros signos de la aparición del Alzheimer? Memoria. La memoria... Apatía, tristeza. Es más, un factor de riesgo para la demencia es la depresión. Ok. El aislamiento. Por eso es tan importante mantenernos socialmente. La audición. Si yo no escucho, ¿cómo me contacto con los demás? Claro. Si no veo bien, ¿cómo me informo? Claro. Tengo enjuagada una taza, ¿y para qué es la taza? ¿La estoy mirando realmente o de repente no la veo? No veo bien. Ok. Yo tenía un paciente que, un historiador, que se quejaba de que problemas auditivos, pero él cognitivamente, mentalmente estaba muy bien. Pero ¿cuál era el problema? De falta de comunicación. Tenía tapones luminosos increíbles. Claro. Entonces, solo el hecho de... Por supuesto que había disminución de la audición, pero ¿seguro? El hecho de haberle hecho esa limpieza le dio la vida. Sí, indudablemente. Hay un audio. Sí. Escuchemos una llamada. A ver. Buenos días. Mi consulta es, ¿también puede aparecer el Alzheimer en jóvenes? Porque yo escuché un programa hace unos meses atrás, un especialista de Estados Unidos dijo de que el exceso de uso del celular estaba dañando la psicología, la memoria de niños, adolescentes y jóvenes que están apareciendo con Alzheimer. ¿Qué me puede decir de esto, doctora? Muchas gracias por su respuesta. Al contrario, gracias por la pregunta. Probablemente eso esté relacionado a trastornos de atención, porque la demencia como tal, o demencia tipo Alzheimer, la que se presenta en jóvenes o en gente más joven, es más que todo un factor genético. Los daños que se puedan producir por la computadora son otro tipo de daños que no van a ser necesariamente Alzheimer, o sea, otro tipo de patología. Correcto. Hay una consulta que tiene que ver con el Alzheimer, pero una diferencia con la demencia senil. Y nos dicen, buenos días, mi mami de 89 años fue diagnosticada con demencia senil. No nos dijeron Alzheimer, ella tiene alucinaciones, ve personas, niños. ¿Hay diferencia entre estas dos, demencia senil y Alzheimer? En realidad, antes se decía todo era demencia senil. Como no se sabía, todo era demencia senil. Pero probablemente se había llegado a precisar, ¿no? Claro, pero probablemente sea Alzheimer. ¿Cuál es la diferencia entre la demencia senil y el Alzheimer? Es que la demencia senil como tal no existe. Ah, ok. O sea, hay gente muy vieja que mentalmente es brillante y no por ser, no porque seamos adultos mayores o octogenarios, nonagenarios, o centenarios, vamos a tener necesariamente demencia. La edad no es una condición para... Es un factor de riesgo. Es un factor de riesgo, pero no es necesariamente una condición para evitar la demencia senil. Para que sea. O sea, es que el término demencia senil hay que descartarlo. Ok. ¿Ya? Okay. O es demencia tipo Alzheimer, o demencia vascular, o los demás tipos de demencia. Ok. Puedo llegar a los 80 años y no tener Alzheimer. A 80 todavía está muy bien. 90, o sea, claro, no cada es vez envejecemos. Sí o sí voy a pasar por el Alzheimer. No, hay que tener en cuenta que es cierto que a los 80 años más o menos un 35 a 40% de la población va a tener Alzheimer. Pero para eso tenemos que prevenir. Y prevenimos desde ahora. Correcto. ¿Cómo bueno, ya esa pregunta
la pregunta de la demencia senil está a la mano. En fin, ya la respondió. Buenos días. ¿El Alzheimer es hereditario? Hay un factor genético, sí. Hay un factor genético y de hecho ahora ya hay estudios que se puede valorar por sangre. Ok. Pero bueno, eso obviamente para las personas que tienen ese factor esa genética es una opción también porque es importante para poder determinar cómo quiere su vida, porque no tenemos el derecho de saber si yo tengo ese factor de riesgo. Primero, ¿puedo modificar algo? O sea, mi genética puede ser modificada. El ejercicio es importante, la alimentación, pero si yo le pongo comida ultraprocesada, si no hago ejercicio, tengo sobrepeso, tengo depresión, estoy aislada, no, estoy haciendo que mi enfermedad ocurra ahorita mismo. Correcto. ¿Hay mensajes de voz? Tenemos un mensajito de YouTube, a ver, más. Dice, una consulta, ¿se puede evitar el Alzheimer con la escucha de voces que nos agradan? ¿Hay algún estudio sobre ello? Se puede escuchar. El Alzheimer probablemente no se pueda evitar, pero sí podemos disminuir los riesgos. Entonces, de hecho, dentro de la disminución de los riesgos o como tratamiento está los recuerdos, están las fotos, poder seguir recordando, rememorando. Y cuando recordamos una foto no solamente vemos a la persona, sino también vemos en los momentos que ocurrieron. Eso es importante. La música, la importancia de la música. En la música vibramos, bailamos, sentimos, escuchamos, cantamos. Entonces eso es importantísimo. O sea, la música, el leer, el aprender cosas nuevas. ¿Qué tan cierto, Rafael Eduardo Martel nos pregunta, qué tan cierto es que el aceite de cannabis ayuda a contrarrestar el Alzheimer? No ayuda a contrarrestar. Lo que sí va a ocurrir es que en determinados estados de la misma cuadro demencial está lo que comenzó un paciente, ¿no? Alucinaciones, agresividad. En esa etapa puede ayudar. De hecho, cuando nosotros tenemos un paciente con Alzheimer, hay que valorar también el aspecto socioeconómico, como lo mencionó el paciente, el señor hace un rato. La llamada es y tenemos que priorizar calidad de vida. Y dentro de la calidad de vida está que el paciente esté tranquilo, no que esté hecho una planta, apagado, sino que el paciente no esté agresivo, no tenga alucinaciones, coma en forma adecuada, coma con calidad y que pueda mantenerse la mayor parte del tiempo independiente. ¿Y cómo hacemos eso? Con ejercicios, con terapia física, con estudios. Muy bien, doctora. Muchísimas gracias. La doctora Jenny Fernández, médico geriatra, ha estado con nosotros hablándonos respecto a los cuidados y la prevención un poco del Alzheimer. Gracias, muy amable. La vacuna.